¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días aquí en México. Buenas tardes allá en España. Doctor Antonio Gens nos acompaña el día de hoy. Para la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica es un privilegio que el doctor Antonio Gens Solé nos honre con la conferencia que nos dará el día de hoy, intitulada Lecciones del colapso de una excavación en arcilla blanda. Nos hemos reunido en este importante evento cerca de 80 personas, que es las que tenemos registradas más. Se siguen conectando con nosotros. Gracias a la excelente organización de Miguel Ángel Mánica Malcolm, integrante de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que también se encuentra aquí con nosotros. A quien le agradecemos por lograr esta magnífica oportunidad para aprovechar los conocimientos que gentilmente nos compartirá una personalidad ampliamente reconocida internacionalmente en el ámbito de la geotecnia. Sean bienvenidos todos y muchas gracias, doctor Antonio Gens Solé, por su presencia. ¿Puedo empezar entonces? Solo déjeme leer una breve Vale. reseña, doctor. Y en efecto tiene que ser breve porque si queremos leer el currículum completo estaríamos aquí todo el tiempo que tenemos agendado para la presentación. Entonces voy a compartirles esta breve reseña. El doctor Gens es ingeniero de caminos, canales y puertos por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y maestro en ciencias y doctor por parte del Imperial College de Londres. Se desempeña como catedrático de la Universidad Politécnica Cataluña desde 1988 y fue vicepresidente por Europa de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en el periodo de 2013-2017. Ha desempeñado numerosos cargos académicos en los que destaca la dirección del Departamento de Ingeniería de Terreno, Cartografía y Geofísica de la Universidad Politécnica de Cataluña en el periodo de 1999 a 2006. Ha recibido numerosas distinciones en las que destaca la Kevin Nash Gold Medal en el 2017 por parte de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, la Cross Canada Lecture Tour en el 2016 por la Sociedad Geotécnica Canadiense, la medalla Telford en 1994 y en el 2007 por el mejor artículo en las publicaciones de la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido y la prestigiosa Ranking Lecture número 47 en el 2007 por parte de la British Geotechnical Association. También ha recibido doctorados honoris causa por las universidades Joseph Fourier en Grenoble, Francia, y por la Universidad Técnica de Ingeniería Civil de Bucarest en Rumania. También es miembro de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y de la Real Academia de Doctores de Barcelona. El doctor Gens cuenta con más de 400 publicaciones en revistas arbitradas y congresos nacionales e internacionales y más de 22,000 citas a sus trabajos. En el ámbito profesional, el doctor Gens es un destacado consultor internacional que ha participado en relevantes proyectos de infraestructura en el mundo. Por fortuna también he tenido la oportunidad de conocerlo como mi director de tesis doctoral y puedo atestiguar que es una excelente persona y que siempre está al pendiente del bienestar y el desarrollo de sus estudiantes. Entonces, de nuevo, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y antes de cederle la palabra, simplemente unos comentarios para los asistentes. Las preguntas, se va a dar prioridad a las preguntas a los que quieran abrir su micrófono. Entonces, a medida que les vayan surgiendo las preguntas, por favor levanten la mano, que al final las vamos a contestar en orden. Y a aquellos que no quieran abrir sus micrófonos para participar, pueden hacer las preguntas en el chat y ahí las vamos a ver, pero les vamos a dar prioridad a los que sí quieran abrir el micrófono, así que vayan levantando la mano cuando ya tengan, cuando surjan sus dudas. Entonces, de mi parte es todo. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias, Miguel, por esta amable introducción y también muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Es realmente un placer dar esta charla y a su presidente, Roberto Velar. Les agradezco mucho la posibilidad de dar esta charla, aprovechando estos medios tecnológicos. Voy a compartir la pantalla, a ver si esto funciona como debe.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Vale. El puntero también se ve. Sí, perfecto. Bueno, pues, como digo, agradecido por esta invitación. El título de la charla es Lecciones del colapso de una excavación en arcilla blanda. Y tengo que confesar que me siento un poco inquieto o abrumado de hablar de arcillas blandas en México, donde ustedes tienen una experiencia enorme y bueno, está reconocido como los más experimentados ingenieros geotécnicos en este área. Pero bien, es un caso interesante que ocurrió hace algún tiempo y de que siempre he intentado extraer algunas lecciones que puedan ser compartidas. Este es el esquema del seminario. Empezaré con unos antecedentes, describiré en cierto detalle el proyecto porque es importante. Después viene la descripción del colapso, que es el punto central de toda la charla, y continuaremos con la investigación del colapso que llevarán a, una vez identificados lo que pasó, a unas conclusiones finales y quizás algunas lecciones significativas. Nos vamos a Singapur. Singapur es un país muy curioso, una ciudad-estado, es una isla, tiene como 40 kilómetros de ancho, 25 de norte a sur. El centro de la ciudad está aquí, pero bueno, todo está poblado. Y una de las cosas que tiene es un excelente sistema de transporte público. Esta es la red de metro. ¿Cuándo ocurrió el colapso? Ahora es más densa. Está relacionada con la construcción de esta línea circular que se ve en amarillo a trazos, siguiendo las nuevas filosofías que en vez de todas las líneas cruzarse en el centro de la ciudad, pues se da otra distinta conectividad y evidentemente se da servicios a otros sitios. Estaba dividido en 5 tramos para construcción, tenía 29 estaciones, un total de casi 34 kilómetros. Y nos vamos a centrar en la primera etapa, y que estaba dividido en 2 contratos. Entonces vamos a ver únicamente el contrato, el 824, que tiene, que bueno, va desde esta zona de aquí hasta este extremo, una longitud total de 2.768 metros, de los cuales unos 800 metros están realizados con una tuneladora, una TBM, entre este punto de entrada y la salida por este pozo que está construido aquí. La razón de por qué está hecho con TBM es que aquí hay una entrada de mar y por tanto no se puede hacer con cut and cover, que es la manera favorita que tienen en Singapur de realizar excavaciones. Había 2 estaciones, la Boulevard, que está aquí, y la de Nickel Highway, que está en esta situación. Y el resto es excavaciones cut and cover. ¿Por qué no se continuó con la tuneladora? Pues bueno, enseguida venía la estación y por tanto, pues, y ellos estaban más confortables, tenían mucha más experiencia en realizar excavaciones de cut and cover que con las tuneladoras. Al final, pues se decidió este diseño. De hecho, dentro de todo este tramo nos vamos a fijar sobre todo en esta parte de cut and cover, cercana al pozo de extracción de la tuneladora, ahí, que vemos aquí. Desde el punto de vista administrativo, esto fue un concurso de proyecto y obra, Design and Construct, llave en mano. Hubo 6 ofertantes y fueron evaluados por la parte técnica y por la parte financiera por 2 subcomités distintos. Y la decisión fue adjudicarla a Nishimatsu. Bueno, Nishimatsu con una empresa local, siempre hay que presentarse con una empresa local, no solo porque era la más barata, estos son dólares de Singapur que hay que multiplicar por 0,75, 0,8 para dólares americanos, sino porque también el subcomité técnico consideró que era la mejor desde el punto de vista técnico. Por tanto, no había discusión. Era la mejor en todos los lados. Los contratistas eran
los subcontratistas se consideraban adecuados, tenía buenos constructores propuestos, por tanto no hubo controversia, no hubo discusión, fue adjudicado sin problemas. Bien, pues vamos a ver el proyecto. Esta es la zona donde se construye, la parte que nos interesa en esta charla. Todo esto es terreno ganado al mar, producto de la reclamation. Cuando estaba trabajando en este tema me extrañaba que esta calle le llaman Beach Road porque el mar está un poco lejos, pero es que el mar llegaba hasta aquí, pero en los años 30, 40 hubo una reclamation que ocupó hasta aquí y después a partir de los años 70 a partir de aquí. Singapur tiene un problema de espacio y intentan solventarlo de la mejor manera posible. Y el tema de reclamation es importante. Aquí vemos una fotografía aérea del año 69, donde se había hecho ya la primera parte de esta reclamation, faltaba la segunda, y por aquí vemos cuál es la traza de la excavación que nos ocupa en esta charla. El reconocimiento, pues, estuvo bien. Inicialmente había un reconocimiento ligero con 14 sondeos para dar datos a los concursantes, pero una vez había ya un contratista adjudicatario, pues realizó 60 sondeos, 8 piezoconos. Hoy haríamos muchos más piezoconos, entonces era menos frecuente quizás. Estamos hablando de 2001. Y después, como siempre hay lagunas o incertidumbres, hicieron unos sondeos adicionales, 12, para acabar de aclarar las zonas inciertas. Por tanto, un buen reconocimiento del terreno. El resultado era lo esperado, porque el subsuelo de Singapur se ha construido mucho, se ha hecho mucho metro, se conoce bien, y salió lo que tenía que salir. Esto es un perfil a lo largo de la pantalla sur. Bueno, es muy parecido en ambos lados. Básicamente lo que tenemos es una arcilla marina blanda, una arcilla blanda de origen marino, dividida en una superior y una inferior separada por una capa de arenas, que vemos aquí en azul. La parte inferior lo que subyace es lo que allí llaman el all alluvium, que para simplificar es básicamente una arenisca que está bastante meteorizada cerca del contacto con la arcilla, pero va mejorando en profundidad y se hace muy cementada e impermeable en cuanto profundizamos un poco. Esto que vemos aquí verde es el relleno para el terreno ganado al mar. Aquí también tenemos el perfil en el norte, es geométricamente un poco distinto, pero la misma estratigrafía. El relleno, el nivel de mar está a nivel 100. Allí al nivel de mar le asignan el valor 100 simplemente para no trabajar con valores negativos cuando excavamos por debajo de ese nivel. Pues simplemente por conveniencia. Aquí tenemos la arcilla separada, la arcilla blanda de Singapur, bien conocida, bien estudiada, separada por esta franja de arenas, el all alluvium y el relleno superior. Aquí un ejemplo de los resultados de los piezoconos, aquí el resultado de la resistencia de punta, aquí en términos de resistencia al corte sin drenaje, y obtenemos pues el clásico aumento lineal con la profundidad, típicas de arcillas que están básicamente normalmente consolidadas. Esta parte central, por supuesto, es esa capa de arena central donde se detecta perfectamente. Como resultado de todo el reconocimiento, pues lo que se realizó es reunir toda esa información, analizarla críticamente y al final hacer una síntesis y dar una síntesis, es decir, lo que se llama el Geotechnical Synthesis Report, donde ya se llega a unos valores de parámetros necesarios para hacer el diseño. Los valores recomendados para el diseño, que esto está extraído directamente de ese informe, de este report, y aquí vemos los parámetros de resistencia, que son los importantes en este caso de las partes por encima del alluvium, aquí la resistencia al corte sin drenaje, los valores del ángulo de fricción, quizás un poco bajos,
son valores un poco prudentes, típicamente del orden de 22 grados, etc. El parámetro fundamental en un problema de estabilidad en estas arcillas es la resistencia al corte sin drenaje. Entonces, lo que vemos aquí son todos los datos que tenían del reconocimiento, muchos ensayos de compresión simple, algunos ensayos de molinete, etc. Y esto que vemos aquí en rojo, de hecho viene de esta tabla, es la recomendación que se dio de cuál era el perfil de valores de SSUPU, de resistencia al corte sin drenaje, a adoptar en el diseño. Entonces, una de las primeras cosas que hizo el comité de expertos cuando se empezó la investigación es analizar si esos parámetros que se habían recomendado en este report eran razonables o aquí había habido errores importantes. Y la conclusión prácticamente unánime era que era una buena recomendación, una recomendación más bien prudente, que es lo que hay que hacer, por lo tanto, y muy consistente con los datos disponibles. Había unas ciertas reservas respecto a los valores de permeabilidad del All-Alluvium, pero bueno, eso no tuvo ninguna incidencia en la rotura, y por tanto, lo fundamental, que era esa resistencia al corte sin drenaje, pues se consideró que era una buena recomendación. Esto es una vista de esta arcilla blanda de Singapur durante la excavación, el inicio de la excavación. Y esto es para dar una perspectiva de la obra en la parte que nos interesa. Esta es la entrada de mar, de Tidal Sea, que se produce aquí. Y este es el pozo de salida de la tuneladora, es decir, que el túnel que ya estaba concluido cuando todo pasó, pues va desde este lado, por debajo de esta entrada marina y hasta llegar aquí a este pozo. Y a continuación están las dos pantallas paralelas. Aquí ya se han construido y se ha restablecido la circulación. Esto es una arteria importante de Singapur, entrando hacia el downtown, hacia la parte central de Singapur, que está cerca, por aquí. Vemos los arriostramientos, etc. Veremos todo esto en más detalle. Entonces, el procedimiento constructivo se adoptó algo muy habitual en Singapur, se ha utilizado muchas veces, que es una excavación arriostrada al abrigo de pantallas, es decir, todo muy clásico. Los criterios de diseño que se le dio al proyectista es que el desplazamiento máximo de la pantalla no tenía que superar los 200 milímetros. Es un valor alto, pero estamos en arcillas blandas, entonces la gente que no está acostumbrada a ellas le parece exagerado, pero había experiencia, esa era la condición. El desplazamiento máximo del pie de la pantalla, 4 centímetros. La pantalla tenía que estar encastada en un All-Alluvium con una N mayor de 50 del SPT para asegurar que era impermeable, etc. Entonces, el procedimiento constructivo es realizar las pantallas. Las pantallas se tenía que llegar hasta 32 metros de profundidad, una profundidad importante, no solo importante, sino que era la más profunda que se había hecho nunca en Singapur. Este sistema se había utilizado para profundidades importantes, pero nunca tan grandes como los 32 metros. Las pantallas eran de 80 centímetros y se iba excavando y cada 3 metros, para el control de movimientos y para la estabilidad, se iba colocando un arriostramiento metálico. Por lo menos en España no utilizamos tantos, ni utilizamos tantos elementos metálicos, pero ahí es lo habitual y evidentemente da una gran seguridad. Además, el problema de si las arcillas son blandas, el problema es que muchos de los desplazamientos de la pantalla, que al final acaban siendo desplazamientos en superficie, se producen antes de que llegue a la excavación, antes de que esto pueda ser arriostrado. Por lo tanto, es muy efectivo, es muy conveniente, y se hace muchas veces, colocar arriostramientos antes de empezar la excavación. Y esto se puede hacer de diversas maneras, pero una manera muy práctica y también ya utilizada en Singapur es hacer estas losas de check-grouting. En esta sección particular se requerían dos, una a este nivel y otra a un nivel más bajo, como vemos aquí, para dar ese arrastramiento antes de empezar la excavación.
Evidentemente, como la excavación máxima era esta, 32 metros, pues habría que eliminar esta losa de G-grouting para poder llegar hasta la profundidad necesaria. Estos pilotos que vemos aquí no tienen ninguna función respecto a la excavación, son simplemente para sostener los túneles que van a albergar los trenes, uno en cada dirección, por lo tanto es simplemente una cimentación de los túneles que van a ir aquí en el fondo de la excavación. Aunque evidentemente proporcionan una estabilidad extra, no se consideraron en el proyecto. ¿Qué más? Los módulos de pantallas eran de 6 metros, los arrastramientos se colocaban cada 4 metros en horizontal y cada 3 metros en profundidad. Se precargaban, como se hace frecuentemente, con una carga que oscilaba entre el 50 y el 70% de la carga que se había calculado durante el proyecto. Aquí había una línea de alta tensión que no se podía desplazar. También había una tubería de gas que no está dibujada, pero anda muy cerca por aquí, lo que creó un cierto problema para construir aquí, pero bueno, relativamente fácil de resolver. Aquí vemos una foto de la obra, evidentemente antes del colapso. Aquí en el fondo lo que se ve es la pared del túnel de extracción de la tuneladora. Aquí una de las pantallas, aquí la otra pantalla, los arrastramientos que están sostenidos por estas vigas para que no tengan tanto vano libre, estas vigas de soporte que a su vez están sostenidas por estos puntales centrales que llaman el king post. Por tanto hay una buena red de estructura metálica. Si miramos los arrastramientos hay dos aspectos interesantes. Esta parte hormigonada, aquí es donde se colocó el gato para dar la precarga y una vez se da la precarga se hormigona para preservarla. Y esto de aquí, esto va a ser importante más tarde, es el conector entre el arrastramiento y la pantalla. Y eso va a tener cierta importancia más adelante. En algunos casos de arrastramiento teníamos este splay, esta distribución para que la carga no fuera tan directa sobre la pantalla, etc. Bien. ¿Cómo se hizo el cálculo? Pues inicialmente Nishimatsu lo hizo como se hacía habitualmente con un programa de muelles de la pantalla, pero LTA, la Land Transport Authority, era el cliente, era el propietario, es un organismo del gobierno, no es el gobierno, es un organismo autónomo del gobierno que se ocupa de eso del transporte terrestre y entre otras cosas lo que hace es construir líneas de metro y por tanto era el cliente final de esta obra. Entonces, la Land Transport Authority, que supervisa todas esas obras, dijo, no, hombre, tienes que hacer un proyecto basado en elementos finitos, incluso le sugirió que utilizara Plaxis. Y bueno, Nishimatsu no tenía mucha experiencia de utilizarlo, entonces pidió a uno de sus consultores que se lo organizara, porque no estaban cómodos con eso. Ese consultor se lo organizó. Se utilizó, lo cual era relativamente habitual en ese tiempo, utilizar modelo constitutivo elastoplástico de Moore-Coulomb. No estaban tan de boga los modelos más avanzados, como ahora el hardening soil, etc. Y se hizo el cálculo en términos de tensiones efectivas, porque evidentemente pues, parece lo más adecuado desde el punto de vista de la mecánica del suelo, etc. Estos son los parámetros del terreno. Básicamente, si miramos la resistencia, aquí están los valores del ángulo de fricción, que es lo que se le da al modelo de Moore-Coulomb. La cohesión es 0. Y como los valores relativamente bajos, de hecho los valores reales son algo más altos que estos, pero bueno, era en cierta manera un valor prudente. Y naturalmente, como toda buena obra geotécnica, estaba instrumentada, muchos puntos de referencia para la nivelación de superficie, para ver los movimientos que se producían. También piezómetros, que son estas cosas rojas que andan por aquí. Pero lo más importante desde nuestro punto de vista son estos dos inclinómetros. Había diversas secciones, esta es la que nos interesa porque el colapso se produjo en esta zona.
había un inclinómetro en el muro norte, embebido en el muro, y otro en el muro sur. Este no estaba embebido en el muro, estaba en el terreno, pero adyacente al muro. Y además, esta fila de arrastramientos pues, estaba toda instrumentada para medir su carga utilizando galgas extensométricas. Como digo, las cosas en Singapur se hacen bien, se hace geotecnia de buena calidad. Una de las cosas que se establecieron fueron los protocolos de actuación durante la obra, cómo se iban a comunicar los distintos actores, quién era responsable de qué, cómo iba a realizar la supervisión la Land Transport Authority, etc. Y como parte de estos protocolos, evidentemente, estaba el seguimiento de la instrumentación. Y como siempre se hace, se establecieron unos umbrales. El umbral, lo que llamaban trigger level, de aviso, es cuando se alcanzaba el 70% del nivel de diseño del parámetro que estuviésemos examinando. El nivel de diseño era el 100% de lo que decía el proyecto que se debía obtener al final de la obra, y después estaba el nivel permitido. Las actuaciones, si se superaban, eran, en el caso del trigger level, de aviso, pues había simplemente que incrementar las frecuencias de medidas, intentar evaluar hacia qué valor nos íbamos. Si se alcanzaba el nivel de diseño, sobre todo si se alcanzaba antes del final de la obra, pues se imponía realizar un retroanálisis, un análisis retrospectivo, y proponer, si hacía falta, medidas de corrección. Y el nivel permitido, pues si se alcanzaba, pues hay que parar los trabajos, realizar un retroanálisis y proponer qué es lo que hay que hacer a partir de ahora. Por tanto, déjame decir un par de cosas sobre el retroanálisis porque también va a ser importante. Estaba muy bien definido cuáles eran los objetivos de esos retroanálisis, es decir, que si las cosas que se observaban, si los parámetros observados eran significativamente distintos de lo que preveía el proyecto, que había que hacer un retroanálisis con la intención, con el objetivo de evaluar la hipótesis de diseño y los parámetros del terreno. Evidentemente, siempre hay incertidumbre, sobre todo en geotecnia. Los parámetros pueden estar mal, por tanto, se tendrían que reevaluar, y también las hipótesis que hemos utilizado en el diseño. Desarrollar una explicación racional de por qué hay esta diferencia y realizar predicciones qué va a pasar en el futuro, que puedan justificar o no que la obra se puede continuar. Y en este caso, pues puede ser necesario definir medidas adicionales para poder continuar la obra con seguridad. Y como resultado de todo esto, pues es posible que se tenga que revisar y se pueda revisar esos niveles de alerta. Había un esquema de flujo un poco complicado, pero esencialmente la idea era esta, lo cual pues no hay nada que objetar, son unos objetivos perfectamente válidos y racionales. Por tanto, si ahora vemos dónde estamos, vemos que ha habido un reconocimiento del terreno que se consideró bien y adecuado, además un terreno bien conocido. El método de ejecución, había experiencia con él y no hay problema con él, incluyendo sus tratamientos del terreno. Se habían realizado modelos numéricos para el proyecto, se había instalado instrumentación y auscultación para el seguimiento en la obra y se habían definido los protocolos de actuación en obra. Por lo tanto, todo parecía bien y, sin embargo, el 20 de abril de 2004 se produjo este colapso que vemos aquí. Supongo que muchos de ustedes sabrán que en China el número de la mala suerte, pues nuestro 13, pues allí es el 4. No hay el piso 4, no hay la fila 4. Y claro, dijeron, abril de 2004, algo grave tenía que pasar y en efecto algo grave pasó. Menos de un mes antes, pues todo parecía correcto. Aquí estaba la situación el 24 de marzo, se estaba construyendo.
a dónde se había llegado. El 5 de abril, para avanzar cada una de las fases de excavación, se necesitaba un permiso por escrito por parte del supervisor, por parte de la Authority, y eso se dio el 5 de abril para excavar el último nivel de excavación, el 10º, estaba colocado el 9º puntal, se podía excavar el 10º, que implicaba quitar este arrastramiento de grouting. Entonces, pues bueno, aquí veis una foto donde un martillo picador, esto es la arcilla blanda, pero mejorada con grouting, muy mejorada, como vemos, se requiere picar para poderlo quitar. Ahí está el nivel 9º de arrastramiento. Y en el momento de rotura se había excavado esta parte hasta el nivel 10 y se iba a colocar el 10º nivel de puntales y se estaba excavando esta parte de aquí. Se iban alternando los bataches de excavación, como debe ser. ¿Qué había pasado con la instrumentación, con los inclinómetros durante la excavación? Cuando se había llegado al 6º nivel, era bastante simétrico, pero valores mayores de los esperados. Volveremos sobre esto a medida que avanzaba la excavación hasta el nivel 7, el nivel 8. En el nivel 8, el lado sur empezaba a deformarse más que la pantalla del lado norte, como vemos aquí. El 7 de abril, como 2 semanas antes de la rotura, se está deformando mucho más el lado sur, el lado norte relativamente intacto. Esta es la medida 3 días antes. Y el día de la rotura, ¿qué estaba pasando? Había 2 grupos de trabajadores, los de Cori, que estaban colocando los puntales del nivel 10, en esta zona de aquí, y los de Hyapshin, estos trabajadores que estaban realizando la excavación, la eliminación del grouting en esta zona de aquí. Esto es una vista, evidentemente idealizada, de la situación el día de la rotura. A las 9:15 de la mañana se vio que este conector y este conector había pandeado. Esto había pasado en otros casos, ya hablaremos de esto más adelante, pero bueno, nunca gusta, y que fueran 2 a la vez, pues creó cierta preocupación. Aquí vemos el pandeo de uno de ellos, del lado norte. Esto tendría que estar recto y ha pandeado y ha girado hacia abajo. Lo mismo en el lado sur, también ha hecho lo mismo. Las cargas se medían cada hora porque era muy fácil de medir con las cargas extensométricas. Aquí vemos desde 3 o 4 días antes lo que hacían los puntales. Este es el puntal del nivel 8, no hacía nada. El nivel 9 aquí creció, pero tenía que crecer porque aquí se excavó, se hizo la excavación, por lo tanto iba a tomar más carga, pero después continuaba constante. El valor de rotura de estos puntales era muy alto, como más de 10.000 kilonewtons, por lo tanto se estaba muy lejos de la rotura y no parecía que pasara nada en ese momento a las 10 de la mañana. Entre 9:30 y 10 de la mañana se pandearon 3 más de estos conectores. Estos 2 eran los de antes, aquí 3 más. Eso ya causó infinita preocupación. Se intentó salvar la obra, haciendo que, pues, soldando más rigidizadores, estos que pandeaban, rellenar la excavación con hormigón para restablecer la situación antes de la última excavación, e intentar hacer una viga de hormigón para reforzar todos estos conectores, pero todo lleva tiempo, sobre todo en hormigón, bueno, concreto. Me temo que estoy utilizando la nomenclatura española y supongo que debe haber algunos términos que son distintos, tal como los utilizan en México. Pero bueno, esto es ingeniería geotécnica clásica y que no creo que haya problemas de interpretación. En fin, entonces se intentaba hacer esto, pero otra cosa evidentemente fue medir el inclinómetro. Eso lleva tiempo, se hizo de 11 a 12 y a la 1 ya estaba disponible y se veía que había habido un incremento notable de ese valor máximo de movimiento del lado sur, pasando de 350 a 450 en 3 días o quizás en el último día.
Aquí es la última medida antes de la rotura, como ha habido un incremento sustancial en el movimiento, y de forma más preocupante los arrastramientos también reaccionaban. Esta era la medida a las 10, pero a la 1:30 el nivel 9 estaba bajando por todos los pandeos que se estaban observando, mientras que el nivel 8 iba aumentando porque evidentemente tenía que tomar la carga que el nivel 9 ya no podía sostener. A las 2 de la tarde pandeó uno más. A las 3 de la tarde continuaba aumentando el nivel 8 y disminuyendo el nivel 9. Y a las 3:15 pandearon todos estos a la vez. Empezó a pandear alguno del nivel 8. Y entonces ya se vio que la situación era insalvable y se dio la orden de evacuar. No fue trivial, un poco tarde, porque subir corriendo 30 metros por escaleras pues lleva su tiempo y de hecho, desafortunadamente, el foreman, el capataz, el encargado, que se aseguraba que no quedase nadie en la excavación, fue atrapado por el colapso y de hecho murió debido a esa rotura. Curiosamente, hay fotografías de la rotura, porque en las oficinas que estaban adyacentes había un ingeniero danés de Dinamarca que vio esta llamarada. Esa llamarada procedía de que vemos que se ha producido la rotura, se rompió la tubería de gas y hubo esto, solo unos segundos, pero le llamó la atención y hizo la foto. Eso fue muy afortunado porque, claro, los coches que venían vieron estas llamas y pararon. Es decir, ningún coche cayó al hueco. Y vemos cómo iba avanzando la rotura. Estas son fotos de este ingeniero danés. Iba avanzando desde el pozo hacia nosotros, como si dijéramos. Aquí vemos cómo va avanzando. Fijaros que aquí hay dos grúas y aquí ya solo queda una. De hecho, en este momento el ingeniero le entró miedo y se fue hacia el ascensor, pero el ascensor no funcionaba porque se había ido la luz, se había roto la línea de alta tensión, y volvió. Al minuto volvió, pero ya había parado en 2 o 3 minutos, pues ya paró el colapso. Tuvo una longitud de algo más de 80 metros. Esta es la situación. Al final, o con una perspectiva más amplia, barreras, los coches parados, etc. No sé si lo veis bien, seguramente no, pero aquí había un canal que se rompió y el agua fue a este hueco y desafortunadamente este colapso atrapó a 3 personas en superficie que murieron ahogadas debido a esta agua que cayó sobre el hueco creado por el colapso. Es decir, que en total hubo 4 víctimas mortales, siempre una tragedia cuando esto pasa en obras geotécnicas. Aquí vemos trabajos de desencombro. Fue muy parcial. Al final se cubrió, un cadáver nunca fue recuperado del capataz del fondo y de hecho se cambió la alineación del metro para no tener que excavar toda esta zona. Esta es la zona afectada por la rotura, cercana al pozo. Aquí está la estación de Nickel Highway y por tanto que ya estaba casi construida. Esta es la situación de los paneles de pantalla del norte y del sur. Después de la pantalla, el cráter creado por el colapso, con una longitud, como digo, de unos 85 metros. Evidentemente, esto creó un shock. ¿Cómo podía pasar esto? Sobre todo para la gente, el gobierno y los ingenieros de Singapur. ¿Cómo podía pasar esto en Singapur, donde había cierto orgullo de que las cosas se hacían muy bien? 3 días más tarde, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, que es el responsable de la seguridad de las obras, estableció un comité de investigación que estaba presidido por un juez y con 2 asesores técnicos, uno de la universidad y otro del gobierno, encargado de investigar
qué había pasado, realizar recomendaciones para que no pueda volver a pasar y también realizar otras observaciones y expresar opiniones sobre aspectos de interés para el Ministerio, determinar su imprudencia, incluyendo responsabilidad penal, o sea, criminal, por parte de las personas involucradas y realizar y presentar un informe. Esto no era un tribunal de justicia, era un comité de investigación, aunque estaba presidido por un juez. Si había alguien que juzgar, esto se haría posteriormente. Naturalmente, esto lleva muchísimo trabajo, entonces se nombró un comité de expertos, que está aquí, del que formaba parte. A veces era como un simposio con tanta gente, pero bueno, había temas estructurales, temas geotécnicos de distinto tipo. Al final esto era el comité que trabajó en el caso. Lo primero que se hizo fue hacer una lista de factores con la información, con la primera información disponible que pueden haber contribuido a la rotura. Aquí está la lista, no la voy a leer toda. Sí que fue posible muy pronto descartar 3 de estas razones. Rotura de los arrastramientos, no se habían roto. Tampoco se había roto estructuralmente la pantalla. Había ciertas secciones plastificadas, pero no había una rotura estructural. Al principio se sospechaba que podía haber sido un tema de levantamiento de fondo, pero no lo era. Y lo que llevó la investigación a identificar 3 factores más importantes y otros que contribuyeron en mucha menor medida a la rotura. Y como el tiempo es limitado, solo voy a hablar de esos 3. El primero era errores en los análisis numéricos y, en consecuencia, un diseño deficiente del sistema de contención. Después, un planteamiento deficiente y errores en los retroanálisis. Y, finalmente, problemas en la conexión entre arrastramiento y pantalla. Entonces vamos a ver esto de aquí. Los análisis numéricos, ¿cuál fue el error? Bueno, ahora supongo que no sería este error porque como consecuencia se conoce mejor todo el tema, pero básicamente nosotros sabemos que en una arcilla blanda, y estoy súper simplificando, si lo someto a una carga no drenada, me desarrolla presiones intersticiales positivas, la trayectoria de tensiones va hacia la izquierda y llega a rotura, y esta es la resistencia al corte sin drenaje correspondiente a esta arcilla. Bien. Si yo utilizo, como se utilizó en el proyecto, el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, pues debería saber que si utilizo este modelo, en condiciones no drenadas, la trayectoria de tensiones efectivas es vertical. Por tanto, irá subiendo hasta llegar al punto, a la envolvente rotura, y aquí se rompe. Por lo tanto, la resistencia que nos está dando este modelo de Mohr-Coulomb sobreestima significativamente la resistencia no drenada de una arcilla blanda. Tan simple como eso. Entonces, la manera con que hicieron el análisis en términos de tensiones efectivas, que parecía lo más adecuado, y con el modelo Mohr-Coulomb, el resultado era que estaban utilizando una resistencia mucho mayor de la real. No tan satisfactorio teóricamente, pero si hubieran utilizado un análisis en tensiones totales poniendo como input la resistencia real, suponiendo que el ángulo de fricción es 0, en fin, en términos de tensiones totales, el que podemos llamar método B, entonces, por definición, hubieran estado utilizando la resistencia correcta. Pero al hacerlo en tensiones efectivas, pues la resistencia era muy superior. Había otros defectos, otros errores, pero como no tuvieron trascendencia para la rotura, no vamos a verlos. Pero aquí podemos hacer la comparación. Esto de aquí es lo que suponían, aunque ellos no lo sabían, suponían que la resistencia, esa es la resistencia que realmente estaban utilizando en los cálculos. Mientras que la recomendada, la que se había juzgado que era una buena interpretación del reconocimiento,
era inferior. Por ejemplo, aquí a esta profundidad, estos son 40 kilopascales, estaban suponiendo 60. En cierta manera, confiaban o esperaban o suponían que si tú colocabas el ángulo de fricción adecuado, mágicamente, si hacías el análisis, el modelo te daría la resistencia no drenada correcta. Y no es así. Entonces eso tiene consecuencias. Aquí están comparando los resultados que se obtienen utilizando un método, el método que sobreestima las resistencias, el A, y el que tiene la resistencia adecuada, el B. Entonces vemos que los desplazamientos, los desplazamientos que se acumulan a medida que excavamos, pues llegan a unos, en este caso particular, unos 100 milímetros, mientras que si se utiliza la resistencia correcta, pues más que se duplican. Por lo tanto, los movimientos que se producirán serán muchos mayores que los que estás calculando en proyecto. Y más importante, si calculas los momentos flectores para las distintas etapas de excavación y haces la envolvente para armar la pantalla, el diaphragm wall, pues vemos que si utilizas la resistencia correcta, esos momentos flectores pues son 3000 y pico, mientras que aquí no llegan a 2000. Por lo tanto, el diseño de la pantalla será menos robusto de lo que tendría que ser. Y las cargas sobre los arrastramientos, curiosamente, no influye demasiado. Es decir, con las cargas sobre arrastramiento utilizando el método incorrecto solo son del orden del 10% más que utilizando el valor de resistencia real, y el 10% es el típico error que se absorbe con el factor de seguridad. También, si hacías todo el análisis con la resistencia superior, pues tenías un comportamiento lejos de la inestabilidad, mientras que en algunas circunstancias, con los valores de SSU correctos, pues llegabas a cosas que correspondían a rotura. Si obtienes esto durante el proyecto, evidentemente vas a modificar el proyecto. Por lo tanto, eso fue una contribución importante, esa subestimación de desplazamientos y de los momentos flectores, conduciendo a un diseño menos robusto, que llevó a que se desarrollara una rótula plástica, no un mecanismo de rotura completo, pero es una rótula. También la clava fue menor de lo que habríamos calculado haciéndolo bien. Las losas de J-grouting estaban sometidas a mayor carga, los arrastramientos también, pero no demasiado. Todos esos eran consecuencias de los errores. Pero bien, siempre se pueden cometer errores, para eso tenemos la instrumentación, los protocolos, por lo tanto, pues cuando las cosas no salen como está prevista, esto debería avisar. En efecto, avisó. El valor de aviso, el trigger value, estaba alrededor de 100 milímetros, el design value en esa sección era 145 milímetros, son estos dos valores. Si nos fijamos en el nivel sexto de excavación, todavía faltaban 4, todavía faltaban 12 metros, vemos que ya los desplazamientos de las pantallas han superado ese valor de diseño. Y eso, por tanto, implica que tienes que realizar un retroanálisis e intentar ver lo que pasa. Y en efecto, así se hizo. Cuando se superó el nivel de diseño, se realizó el retroanálisis. Pero lo único que se hizo fue cambiar algunos parámetros para intentar cazar que el movimiento de la pantalla diera algo parecido a lo que se había medido. Y lo que hicieron fue disminuir un poco la resistencia del J-grouting, pero sobre todo disminuir el ángulo de fricción de la arcilla. Entonces ya eran bajos y bajó de 22 a 18 en la superior, a 12 en la inferior. No hay arcillas blandas con 12 grados, o por lo menos yo nunca me he encontrado con ninguna. Por lo tanto, estos ya para cazar los desplazamientos que se están produciendo tenían que utilizar parámetros no realistas. Pero bueno, se comprobaron los momentos flectores, las cargas, y todavía encajaba, y por lo tanto dijo, pues adelante, se continúa la obra y simplemente aumentamos el nivel de diseño de 150 o 145 que era a 253. Entonces, esto es lo que hizo, esto había superado ese valor, por lo tanto se aumentó a 253
y se midió con algo más de frecuencia. Esto es el valor máximo del viento en el muro norte, y como veis, pues no cambiaba mucho. En el muro sur se dejó de medir durante casi 3 semanas. Esto al juez no le gustó absolutamente nada, por razones típicas de obra. Había un obstáculo, y ¿quién quita ese obstáculo? Lo tienes que quitar tú, no lo tienes que quitar tú, etc. Y por tanto, pues durante eso no se midió. Cuando se volvió a medir, se quedaron espeluznados de que se había vuelto a superar el nivel de diseño. Y eso implicaba realizar otro retanalysis intentando explicar esto. Pero no se intentó realmente explicar, simplemente se cambiaron parámetros en un intento desesperado de sacar esos movimientos, sin intentar entender lo que pasaba. A estas alturas había mucha preocupación, mucha gente diciendo esto está yendo mal, había gente en el LTA diciendo hay que parar la obra, pero otra gente no paraba la obra, más que nada porque si se paraba y resultaba que era infundado, pues iba a costar mucho dinero a la autoridad. Y por tanto nadie tomaba la decisión. Y ese retroanálisis adicional supuso bajar ese ángulo de fricción a 15 grados en la parte superior y a 6 grados en la parte inferior. Algo realmente totalmente absurdo como parámetro. Y eso, y lo que pedían era, vale, pues continuamos con un nuevo valor umbral de 359 milímetros. Nunca se supo si esto hubiera sido aceptado o no, suponemos que no, porque el día que se entregó, lleva tiempo hacer todo esto, el día que se entregó el informe de retroanálisis fue el mismo día de la rotura. Entonces aquí podemos ver el resumen de todo este fiasco. Primero aquí se superó, y lo único que se hizo fue aumentar ese nivel de diseño para poder continuar la obra. Aquí se volvió a superar y aquí se recomendaba un nuevo valor, y de hecho estaba a punto de superarse ya aquí, y el día de la rotura se superó con creces y vino el colapso. Por tanto, los retroanálisis tuvieron muchos defectos, porque lo único que buscaban era que cuadrara ese número, no se prestaba atención a las distribuciones, a cómo se incrementaba en cada excavación, y sobre todo se utilizaban parámetros poco realistas, en algunos casos simplemente absurdos, y lo que es más importante, no se realizaba ningún esfuerzo para comprender qué estaba pasando, porque las cosas no iban según estaba previsto. Mucha gente se preguntaba qué pasaba, nos dieron todos los emails, y había unos emails un poco tristes, un poco en el que veías que se proponían ideas descabelladas, porque nadie que estaba a cargo entendía que simplemente el proyecto estaba mal hecho, se había realizado de una manera inadecuada. Entonces se establecían hipótesis, se chequeaba esto, se chequeaba aquello, pero algo no funcionaba, pero nadie entendía por qué no funcionaba. Y daba la impresión a los retroanálisis que el único objetivo era intentar aumentar los niveles de desplazamientos permitidos, continuar la obra, había unas penalizaciones importantes si no acababan a tiempo, etc. Y esto en un marco de muchos incidentes. No solo era esta sección, había problemas de desplazamientos excesivos en todas partes, o en muchas partes de la obra, lo que indicaba algo fundamental que estaba pasando, pero que nunca se llegó a identificar durante la obra y al final condujo al colapso. Y el punto final que quiero destacar es el tema de este conector entre el arrastramiento y la pantalla. Este era el diseño original, donde los arrastramientos son estas placas aquí verticales, y se produjeron pues algunos episodios de pandeo en las partes superiores, que evidentemente no gustaban nada. Entonces se cambió el diseño para otro en que los rigidizadores eran estas piezas en C, por eso lo llaman C-channel stiffeners. Evidentemente, cuando cambias el diseño, alguien lo tiene que autorizar, y este es el papel que lo autoriza, firmado por el jefe de obra y por el director de proyecto, el 18 de febrero del 2004. Después de la rotura se analizó este nuevo
rigidizador y se comparó con el otro mediante análisis de elementos finitos, eso era la parte estructural del comité, haciendo ensayos en laboratorio y reproduciendo el pandeo, como vemos aquí. Y lo que se encontró básicamente es esto de aquí. Es decir, que la resistencia del nuevo rigidizador era parecido al antiguo, pero era mucho más frágil. Perdía mucha más resistencia después del pico, lo cual realmente es malo para la robustez del sistema. Por tanto, ese cambio, de hecho, lo que había hecho era empeorar la situación. También había unos problemas de cálculo, no se había interpretado bien el código, pero bueno, eso no es un tema geotécnico. Y como vemos, pues el pandeo se produjo y llevó a la rotura. Había otras causas adicionales que no tengo tiempo de ver en detalle, pero por ejemplo, el espesor de arcilla blanda era mayor en la zona de la rotura porque había ahí un valle escondido no detectado en el reconocimiento. Esto suele pasar, ningún reconocimiento es perfecto. Temas de la clava de la pantalla. Había dudas sobre si se habría alcanzado la capacidad propuesta de J-Grouting. No tengo tiempo de entrar en esto, pero había ciertas dudas, aunque no se llegó a una conclusión definitiva. Había dificultades específicas en esa zona, porque había el pozo, se había abierto una longitud sin arrastrar mayor de la habitual por esas dificultades locales. Evidentemente hubo deficiencias en la gestión de la instrumentación. Al quitar el J-Grouting superior, quizás los gimpos, de acuerdo con los cálculos numéricos, tienen un desplazamiento hacia arriba que pueden contribuir quizás al pandeo. Y en la zona de rotura no había los pilotes porque no se podían construir por la presencia del cable eléctrico, y aunque esto no formaba parte del proyecto de sostenimiento, pues donde estaban, pues hubieran ayudado. En fin, esta rotura tuvo consecuencias importantes porque retrasó las obras 4 años. De hecho, pararon todas las obras hasta saber qué había pasado porque podía volverse a producir en otras partes. Estuvo cortado el Nickel Highway un tiempo considerable y, de hecho, se abandonó esa alineación, se construyó otra alineación, otra estación, con pérdidas económicas importantes, aparte de las 4 trágicas muertes que hubo. Y también tuvo consecuencias significativas a cómo se plantean los análisis numéricos en condiciones no drenadas. Si ahora miramos, por ejemplo, los manuales de los softwares que se utilizan en ingeniería geotécnica, son mucho más cuidadosos con estas zonas, con estas cosas. Por ejemplo, en Plaxis habla de los métodos A, B y C, y lo que hace cada uno de ellos, si es efectivos, totales, etcétera, y cuáles son ventajas y contraindicaciones. De hecho, esta nomenclatura A, B y C salió del comité de expertos de esta obra porque no nos entendíamos. Estaban hablando en totales, en efectivas, la resistencia SUPU, el FIPrima, y al fin dijimos, bueno, pues vamos a llamarles A, B y C y sabemos de qué estamos hablando en cada momento, y esto es lo que aparece, como digo ahora muchas veces, en manuales de utilización de métodos numéricos. Supongo que prácticamente todo el mundo ahora sabe que este modelo sobreestima la resistencia, pero lo que quizás todavía no es tan general es que, aunque utilices un modelo sofisticado, es inexcusable saber qué resistencia realmente estás utilizando, porque en muchos casos ese SUPU, esa resistencia a corte no drenada, no es un parámetro del modelo, es una consecuencia del modelo. Y puedes caer en el mismo error, decir, bueno, pues yo coloco los parámetros que mejor sé y mágicamente me estará dando el valor de ese SUPU adecuado. Eso no es así. Y de hecho a veces muchos modelos son incapaces de darte ese SUPU adecuado. Entonces eso es realmente importante. Y algo obvio, pero bueno, es un buen recordatorio, que si hacemos análisis numéricos geotécnicos, pues el personal tiene que estar experto tanto en geotecnia, en mecánica de suelos y de rocas, dependiendo del problema, como análisis numérico. No puede ser que el que hace el análisis no sepa qué va a hacer el modelo, que sea una caja negra. Tiene que saberlo o si no puede cometer errores. De hecho, durante la investigación, en un momento dado, Peter Vermeer, que es uno de los padres de Plaxis y estaba en el comité de expertos,
fue preguntado, pues bien, ¿qué tiene que hacer usted para que Plaxis sea un programa a prueba de idiotas, idiot proof, como se dice en inglés? Y la respuesta, creo muy acertada de Peter, dijo, es que Plaxis no tiene que ser utilizado por idiotas. Otra manera de decir lo mismo. Pues llegamos a las conclusiones finales, ya tenemos casi la hora. La Comisión de Administración fue muy crítica con muchas cosas, con la falta de cultura de seguridad del contratista, con la supervisión, cómo se relacionaban, cómo se gestionó la instrumentación y cómo se interpretó con retroanálisis y el nivel técnico exhibido por quien hacía los análisis numéricos y los retroanálisis. Y la conclusión fue muy definitiva. Ese colapso catastrófico fue el final de una serie de incidentes que se iban acumulando y la culpa es del constructor Nishimatsu. Punto. Este colapso podía haberse evitado. ¿Qué determinó respecto a acciones penales? Bueno, aquí adoptó una filosofía que la he reproducido aquí porque me parece muy razonable, y que básicamente dice que los fines de justicia e interés público no se consiguen persiguiendo cualquier transgresión de la ley, pues, sino que tienes que considerar de una forma adecuada los factores relevantes y juzgar si una acusación criminal es lo más conveniente en cada caso. Dice, es evidente que las personas con mayor responsabilidad pues tienen que sufrir todo el peso de la ley, pero otras personas pues hay que juzgar si una acusación criminal es lo más adecuado o no. Y como consecuencia de esto, 3 personas sufrieron acusaciones criminales, tuvieron que responder en un tribunal penal. 2 ingenieros de Nishimatsu, el ingeniero jefe de la obra, que de hecho era neozelandés, y el responsable del proyecto, que era japonés, y el supervisor de las obras. Después hubo amonestaciones a otras personas involucradas y a un par de subcontratistas, y recomendaron sesiones de counseling para 2 ingenieros muy altos en la jerarquía por no haber transmitido un buen clima de seguridad a sus subordinados. Y también realizó unas recomendaciones desde el punto de vista geotécnico sobre cómo se había que instrumentar y cómo había que usar los métodos numéricos. Todas ellas fueron aceptadas e implementadas por el gobierno. Y ahora podemos ya finalizar, quizás intentando extraer algunas lecciones. Esta es un poco trivial, pero bueno. La excavación que colapsó era la más profunda que se había hecho con este método, bueno, con cualquier método en la arcilla blanda de Singapur. Y por tanto, cuando vamos más allá de la experiencia previa, pues quizás se requiera una atención especial. Los proyectos deben ser robustos, por ingeniería geotécnica siempre van a pasar cosas no previstas. Y cuando tenemos componentes frágiles en estos proyectos, pues esa robustez disminuye significativamente. A veces el componente frágil es el comportamiento del terreno, y en este caso era sobre todo los conectores y el jack routing que servía de losa. Pero lo que fue especialmente negativo es que en ningún caso se llegó a entender qué pasaba. En ningún caso se entendió por qué había estos desplazamientos muy superiores a los previstos, y la razón era el uso inadecuado de los análisis numéricos. Esos pueden ser contraproducentes o peligrosos si no se hacen bien para la seguridad de la obra, como fue evidentemente en este caso. Y el siguiente, la instrumentación y cómo se relaciona con retroanálisis, se debería tener como objetivo identificar y comprobar los mecanismos, es decir, que entendemos lo que pasa en la obra. Y eso no se consiguió en ningún momento en la obra. Como digo, era bastante patético comprobar que mucha gente proponía posibilidades y bueno, ya todo esto el contratista quería acabar la obra como fuera y había tremenda confusión. Pero si estos análisis retrospectivos requieren parámetros absurdos para conseguir una buena reproducción de lo que estamos midiendo, es que algo muy fundamental está mal en tu modelo.
finalmente, si cambias un elemento crítico, como es un conector durante la obra, durante las obras en prisa, hay que hacerlo con una atención especial. Todas las obras en Singapur tenían una comprobación independiente. Entonces, aquí, ¿por qué no funcionó? No funcionó porque esto era, la comprobación independiente, que siempre es cara, era para el proyecto definitivo. Y eso se consideraba una obra temporal y no fue objeto de esa comprobación independiente. Si lo hubiera sido, probablemente el error se hubiera identificado porque el comité de expertos lo identificó muy rápidamente. Y esta es la última transparencia. Es una reflexión personal. Siempre que analizas, y hemos analizado algunas, esas roturas catastróficas son casi siempre consecuencia de una conjunción de hechos y circunstancias. Entonces, para mí es un poco inquietante pensar que si, por ejemplo, no se hubiera cambiado el conector, es posible, no seguro, que se hubiera podido acabar la obra y se hubiera considerado un gran éxito, cuando de hecho había unos errores que hubieran pasado desapercibidos. Por tanto, yo me pongo siempre un poco nervioso cuando te describen una obra, hicimos esto, hicimos aquello, y todo ha sido un éxito. Y un éxito muchas veces es simplemente que no se ha caído. Y eso no es suficiente. Ahora que se instrumentan las obras, solo una buena observación de obra bien analizada y bien entendida, bien comprendida, te permite asegurar de que ha sido un éxito y que las cosas han funcionado tal como estaban previstas. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Súper interesante. Ahora se les invita a los participantes si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano para que les podamos activar el micrófono, o la pueden hacer directamente en el chat. Yo no veo ni el chat ni las manos, o sea que estoy a merced de que Miguel me organice las preguntas. Sí, no se preocupe, aquí las organizamos. Bueno, antes que nada, una felicitación por parte de Walter Paniagua, y nos pregunta que si existe una publicación de este caso. Pues hay cosas ahí en distintos sitios, alusiones y cosas, pero no he visto, y tampoco lo he hecho yo, pero no he visto una publicación en revista que describa el caso y todas las circunstancias. La respuesta es no. Lo que sí es cierto es que este informe del Comité de Investigación estuvo colgado en la web durante bastante tiempo, y estuvo disponible durante bastante tiempo, me refiero a años, y estuvo disponible públicamente. No hubo nada oculto en todo el proceso, pero no hay una publicación. No hay una publicación como debería haber. Vale. Por eso me he animado a presentarlo aquí, aunque es un poco antiguo. Yo creo que sí merece presentarlo y discutirlo. Bueno, quizás en lo que llega otra pregunta yo puedo hacer una. Bueno, por ahí no estoy totalmente de acuerdo, doctor, en el que sea en el que todo mundo ya sepa que el Morculón con un no drenado tipo A sobreestima la resistencia. Yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, y yo creo que este tipo de presentaciones son muy útiles para lanzar la alarma en estos tipos de análisis. También otra cosa que me llamó la atención en el resumen de parámetros que se hizo, por ahí veía valores del coeficiente de tierras en reposo en la arcilla de 1 para una arcilla normalmente consolidada. Eso quiere decir que el desviador inicial que se estaba considerando era 0, que creo que no representa de manera muy adecuada la... Tienes toda la razón. Y en efecto eso se vio como probablemente un error. Es probable que sea 0,6, 0,7 incluso menos, pero como eso daba mayor carga en principio sobre la pantalla, pues no se consideró que eso hubiera colaborado
en la rotura. Al final la presión sobre la pantalla es gamma Z, gamma total Z, profundidad menos 2 C sub U, ¿no? Es decir, que cuando entra en rotura el estado inicial tampoco importa. Pero tienes toda la razón. Yo también lo encuentro muy alto para esta arcilla. Vale, por ahí hay una pregunta de Marco Pérez. No sé si pueda activar su micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenos días, perdón. Y buenas tardes ahí en España. Marco Pérez Ángeles. Doctor, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Mánica. Saludos, Miguel. Sí, hemos observado que en muchos estudios con modelado numérico, Plaxis, Morculum siendo uno de los modelos constructivos más utilizados, pues se cometen ese tipo de errores. Pero no solamente en cuestiones de resistencia, también faltó tal vez comentar un poquito sobre los parámetros de rigidez. Yo no alcancé a ver en su tabla, por ejemplo, los valores de la relación de Poisson. No los alcancé a ver, a lo mejor sí los mencionó, pero No ahí, lo sé, pero no, sí, por alguna razón he dejado de compartir la pantalla, pero la voy a volver a compartir. bueno, Sí, pero bueno, en este caso, yo creo que generalmente hay pocos, el valor de nu, que Dios sabe cuál es, no creo que sea, que no está, pero no es demasiado. No es demasiado importante. Es cierto que también los parámetros de formación, de hecho hay más excusa porque son más difíciles de determinar y la ventaja es que no suelen estar involucrados en temas de colapsos y roturas, aunque evidentemente están involucrados en problemas de excesiva deformación, de servicio, etc. ¿no? pero por ejemplo, Pero, los valores ¿sí? de la rigidez, en una prueba tercial no drenada, los módulos no drenados pues son fáciles de obtener y en general son mucho mayores de los que se tienen en parámetros, en parámetros efectivos, ¿no? La relación de Poisson igual sabemos bien que en condiciones no Sí, pero drenadas cercana a ver, los parámetros de formación, como digo, son difíciles de determinar. No creo que sea un problema del módulo de Poisson. De hecho, ya es difícil obtener valores de parámetros de deformación de cualquier ensayo, que sea no drenado, porque hay la alteración de la muestra, que es casi inevitable, y después o haces medidas locales sobre la muestra o es realmente hay una tendencia a subestimar el verdadero valor del módulo. Es decir, que yo creo que el tema del módulo Poisson en cierto sentido es un problema de segundo orden comparado con la dificultad intrínseca de determinar los parámetros de deformación con cierta precisión. Y de hecho, muchas veces utilizamos más ensayos in situ y correlaciones que lo que viene al laboratorio. Por lo menos en mi caso, en mi entorno, etcétera, tengo que aplicar una cierta labor crítica a resultados, sobre todo de deformabilidad, que salen del laboratorio. Deformabilidad de rigidez a desviador. Sí que si estamos hablando de deformaciones volumétricas que vienen del edómetro, eso es mucho más fácil de determinar con cierta precisión. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, ahí yo creo que también es importante mencionar que en un análisis tipo A de Plaxis, sin importar el módulo drenado que uno le ponga, la condición no drenada siempre va a operar una relación de Poisson de 0.495, que es el... Sí. Entonces Sí. es indistinto el valor drenado que uno le ponga, el comportamiento va a ser con una condición cercana sin cambio de volumen, ¿no? Que no indetermine ahí la matriz de rigidez. Sí, no, el valor que pones interviene en la deformabilidad a desviador, pero volumétricamente no hay cambios. Por ahí Silvano Jaime nos pregunta, buenos días.
Me da la impresión que por la ubicación de los inclinómetros ya tenían previsto la posibilidad de falla en la zona del colapso y también la deformación de pantalla de 200 milímetros. Es un valor muy alta a lo que comúnmente se considera en muros Milán. Además de no ver la continuidad de la viga madrina donde se apoyan los puntales. Muros Milán se refiere a los muros pantalla que por alguna razón Sí, aquí en México les llamamos sí, muros bueno, Milán. hubo suerte que hubiera instrumentación en esa zona, porque se ha podido seguir bien lo que pasaba, pero no esperaban especialmente problemas en ese punto porque había inclinómetros en toda la obra, cada unos cientos, cada una cierta distancia había inclinómetros y era parte de la instrumentación general de la obra. Pasa que ahí había 2 inclinómetros en la zona prevista. 200 milímetros, sí, es alto, pero en Singapur suelen aceptar esos valores altos porque esas excavaciones profundas en esas arcillas blandas pues tienen grandes deformaciones. Si todo está bien diseñado, si todo está bien diseñado, pues se pueden conseguir, se pueden tener esos valores de desplazamiento y sin que necesariamente eso llegue a rotura. Aquí en Barcelona también hemos tenido algún caso. Aquí generalmente tenemos valores más pequeños, pero bueno, en un caso en el que estuvimos involucrados tuvimos valores del orden de esto, entre 100 y 200 milímetros, pero bueno, estaban controlados y se pudo realizar la obra sin problemas. Evidentemente esos valores no son admisibles si estás cerca de construcciones, porque esos grandes valores de desplazamiento de las pantallas se traducen en movimientos verticales en asientos en superficie y si tienes estructuras próximas pues puedes causar daños importantes. Por tanto, esa es una cualificación importante. Pero es muy difícil en esas arcillas tan blandas. Fíjate que aquí se iba registrando cada 3 metros, estaba el G-grouting en profundidad y a pesar de todo, pues los desplazamientos yo creo que es difícil que te den menos de 100 milímetros. Casi es el mínimo que puedes conseguir. Listo, muchas gracias. Todavía no tenemos otra pregunta. Por favor, a los que quieran participar, levanten la mano o escríbanla en el chat. De mientras, doctor, yo la verdad me cuesta trabajo imaginarme una situación en la que sea útil usar el modelo Mohr-Coulomb con el no drenado tipo A. ¿No sería conveniente tal vez sugerir a los de Plaxis que bloquearan esa combinación? Bueno, no, en el sentido que hay arcillas donde esto no va mal, pero evidentemente son arcillas más rígidas, sobreconsolidadas, cuya trayectoria de tensiones o sube vertical o va hacia la derecha. El problema es con arcillas blandas. Y hay que... Y por tanto, pues es un problema que sale en zonas de arcillas blandas, ¿no? Entonces el quitar esto es peligroso. Pero yo insisto que quizás lo que ahora más falte es que cuando utilizas otro modelo, por el soft soil o el hardening soil y todo esto, la resistencia a corte sin drenaje no es un parámetro del modelo, es una consecuencia del modelo. Y muchas veces los valores que salen son bastante superiores a los valores típicos de arcillas blandas. Típicamente una arcilla blanda, su valor de resistencia a corte sin drenaje anda por 0,25 la tensión vertical de consolidación, 0,22, etcétera, en muchos casos. Y conseguir esos valores bajos de S sub U, con esos modelos más sofisticados no es inmediato. A veces hay que vigilar mucho los parámetros. Por tanto, utilizar un modelo más sofisticado que el Mohr-Coulomb ayuda, pero tienes que comprobarlo de todas maneras. Correcto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Hay por ahí una de Roberto Velar.
Sí, más que una pregunta, es un comentario. La estratigrafía del subsuelo de este proyecto en Singapur es muy parecida a los cortes estratigráficos que tenemos en la Ciudad de México. Coincide también en ese lente de arena a una profundidad de 30 metros. Aquí en la Ciudad de México también es considerado como un estrato de apoyo en algunos proyectos. Y el contenido de agua que tenemos en las arcillas de México llega a alcanzar hasta el 400%. Esos datos, por ejemplo, ¿ese estrato de arena también allá es considerado como de apoyo o simplemente como un lente de arena? ¿Y cuál sería el contenido de agua que se tiene en las arcillas, en donde sufrió el Sí, colapso? sí, cuando has dicho que el perfil es parecido al de México, bueno, el perfil no lo sé, pero desde luego yo creo que la arcilla de México está en una clase aparte, ¿eh? Como dices, tienes 400%, aquí no se llega ni al 100%, el índice de poros alrededor de 1, es muy... la arcilla de México tiene un ángulo de fricción muy alto, que eso daría con Mort Coulomb una resistencia tremenda, que no existe, etcétera. Por tanto, yo creo que son bastante distintos y por eso digo yo... con la arcilla de México, yo creo que es una clase distinta de arcilla comparada con muchas de estas marinas sedimentarias, ¿eh? Y mucho más difícil de tratar, en mi opinión, ¿eh? Por lo tanto, eso tiene mucho mérito los ingenieros geotécnicos de México que tienen que lidiar con este tipo de arcillas. Realmente la arena no es que se utilizó o dejara de utilizar como un soporte extra, simplemente está colocada en análisis numérico con sus propiedades y si tiene, evidentemente, ayuda, es una zona donde el empuje es menor, ayuda, pero no tiene ningún tratamiento especial. Simplemente saldrá del análisis numérico lo correspondiente a este estrato. Tampoco era muy espeso, pero bueno, era una zona que el empuje era menor que cuando se consideraba la arcilla. No es una arena muy densa, de hecho, de forma prudente se tomó 30 grados, me parece, para ese valor, pero eso no tuvo demasiada relevancia porque el espesor no era muy elevado. Correcto. También otro comentario, viendo lo bien organizados que en teoría estaban para llevar a cabo el proyecto, la comunicación aparentemente oportuna entre todos los actores que participaron en el proyecto y después esa retroalimentación que tal vez no entendí bien, si realmente lo que más bien se buscaba justificar la continuidad del proyecto o buscar las fallas que ya estaba acusando todos los sistemas de medición. Entonces, aquí cuando empezamos a mover valores para poder continuar con un proyecto, pues ya es otra alarma, ya ni siquiera es ingenieril. Empieza a trabajar y empieza a ser importante la ética. La ética en cuanto a una serie de factores en los cuales muchas veces nos sentimos muy alejados porque creemos que los accidentes no suceden. Entonces Sí, tenemos que ser muy responsables. esto es evidente, o sea que era hacia las etapas finales de la obra, se acercaba a las fechas que tenían que entregar la excavación para poder empezar a poner las vías, etcétera, había penalizaciones y era evidente que la prioridad del contratista era acabar la obra como fuera, a pesar de todos los avisos que venían por todos los lados, no solo en esa sección, sino en otras. Pero lo que tú dices tienes mucha razón, ¿no? Los colapsos son muy infrecuentes y dices, pues, bueno, voy a ver si hay suerte y consigo acabar. Y había algunas comunicaciones de correos entre las distintas personas que, bueno, indicaban que esta era la situación. Sin embargo, lo que decía yo en mi última transparencia, si hubiera el conector hubiera tenido más resistencia, etcétera, quizás hubiera, con muchos movimientos, etcétera, quizás hubieran podido terminar la obra y ahora no estaríamos hablando del tema y no se habría detectado el error en análisis numérico y durante unos cuantos años más se hubiera cometido el mismo error. Por tanto, pues es así. O sea, el que haya un gran colapso requiere muchas cosas actuando a la vez y como es infrecuente, pues hay siempre la tentación de
de tentar a la suerte. Y a veces sale mal, como fue en este caso. Correcto, muchas gracias. Sí, correcto. Y aquí la fortuna, que el terreno era hasta cierto punto bastante dúctil y el método observacional dio las alarmas que tenía que dar. Lo que pasa es que no quisieron escucharlas, pero a veces no se tiene esa fortuna. A lo mejor el suelo también puede ser frágil y ahí sí no va a haber muchas alarmas, ¿no? En eso tienes mucha razón, ¿eh? La instrumentación, yo siempre lo digo a mis estudiantes, no te asegura contra una rotura, porque hay roturas que no avisan, ¿eh? Pero esta, como dices muy bien, Miguel, sí que avisó. Lo que pasa es que no se tomaron las medidas adecuadas. A posteriori, todo el mundo dice, bueno, la autoridad tendría que haber parado la obra, y de hecho había consultores de la autoridad que decían hay que parar la obra, y otra gente que también lo decía, pero era una decisión difícil, porque si después esas cosas acaban en un tribunal o de arbitraje o algún tipo de demanda civil, si fallan en tu contra, pues es muy costoso para el que ha tomado la decisión, si resulta que después consiguen demostrar o consiguen convencer a un tribunal de que era innecesario. Por tanto, ese era también un poco el background del sistema de decisión. Correcto. Por aquí tenemos una pregunta de Manuel Herrera. Dice, disculpe doctor, retroalimentando esta situación de ausencia de colapsos y éxitos sin retrospectiva, ¿qué líneas de defensa debemos de contar ante realidades cambiantes? Parámetros no realistas que terminan siendo realistas. Robustez, única solución. ¿Cómo fue realizado el jet grouting? ¿La precarga con cajas de concreto funciona? Es una pregunta ahí compuesta. Sí, a ver, él mismo se ha contestado, en efecto. O sea, un diseño geotécnico tiene que ser robusto, porque siempre va asociado a un nivel de incertidumbre importante, ¿eh? Es inevitable en geotecnia, porque tratamos con materiales naturales, con información siempre parcial. Por tanto, tiene que ser robusta, o lo más robusta posible. Eso por un lado. Lo que sí es muy importante, y eso es más fácil de definir que de concretar, es que siempre tienes que estar, siempre tienes que entender lo que está pasando. Es decir, que lo que observas en obra puede ser lo mismo que tú tenías previsto, pueden ser cosas distintas. Pero en el caso que sean cosas distintas, tienes que hacer los trabajos necesarios hasta que entiendes, bueno, está pasando esto, etcétera. Y es muy peligroso avanzar en una obra en que están pasando cosas que tú no puedes determinar sus causas o por qué, de por qué de por qué estamos obteniendo cosas distintas. Y si el modelo que utilizas para intentar entenderlo, lo que te está dando es que los parámetros necesarios son absurdos, entonces tienes que, desde luego, parar la obra y mirarlo un poco más de lejos. Dice, aquí hay algo fundamental que no estoy teniendo en cuenta. Yo siempre digo que muchas veces el problema no es tanto de que se está resolviendo el problema A mal, sino que está resolviendo el problema A y lo que tienes es el problema B, que es lo que te causa la catástrofe, ¿no? Pero como digo, esto es muy fácil de decirlo en términos generales. Cada caso es distinto. De hecho, es una de las ventajas de la ingeniería geotécnica, en lo que nos mantiene útiles y trabajando en ello, que no hay dos casos iguales. Por tanto, es difícil dar una norma general que no sea un poco trivial, como estar atento a lo que está pasando. Correcto, muchas gracias. Y tal vez como una recomendación general, independientemente del modelo constitutivo que se está utilizando, yo creo que siempre es bueno hacer una verificación, quizás con un morculón tipo no drenado tipo B, indicando directamente la resistencia no drenada que se está midiendo en sitio, ¿no? Y contrastar esos resultados con el modelo más complejo. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando nosotros hacíamos los cálculos, eso hicimos
De hecho, fue varias gente que hizo cálculos, nosotros hicimos, pero también otros grupos hicieron dentro del comité de expertos. Y cuando nosotros, en particular, hacíamos los cálculos, utilizábamos el sistema tipo B, es decir, colocábamos la resistencia que queríamos y encontrábamos comportamientos muy parecidos, conseguíamos representar bastante bien lo que se había observado, ¿eh? Y en este sentido tengo que indicar que para tener una buena representación de lo que salía teníamos que suponer un jet grouting algo peor del de proyecto, ¿eh? Por eso digo que hay indicaciones que quizás ese jet grouting no estaba tan, no cumplía o había sufrido demasiada deformación y no estaba cumpliendo las previsiones del proyecto, ¿eh? Pero utilizando el método B, volviendo a tu pregunta, se conseguían muy buenos resultados, ¿no? Y el problema de utilizar el método B, también después participamos en el diseño de la nueva estación de Nickel Highway, que esa nunca se caerá porque iba súper robusta, pero el problema era cuando tenías que pasar el tipo B va muy bien para analizar, pues eso, una rotura no drenada, ¿eh? Pero si lo que haces es un análisis completo del proyecto, que tú haces la excavación y después tienes que ver lo que pasa durante la etapa de consolidación, es decir, cuando se disipan los cambios de presión intersticiales que has producido por la excavación, entonces estos modelos tipo B no te valen con dificultades, ¿no? Entonces, en ese caso hay que utilizar el modelo A desde el principio, pero de una forma, con un modelo que te dé la resistencia no drenada adecuada. Pero si estás interesado simplemente en la rotura, en la estabilidad, el problema de estabilidad no drenado, sí, utilizar el tipo B es perfectamente aceptable y por eso se mantienen en los softwares comerciales. Sí. Y tener presente que probablemente un único análisis no nos resuelva toda la información que necesitamos de la obra, ¿no? Que podemos hacer distintos análisis con distintos modelos para diferentes objetivos, tal como lo menciona, para evaluar la estabilidad a corto plazo y luego otro análisis, quizás con otro modelo para evaluar las deformaciones a largo plazo y el fenómeno de consolidación, ¿no? Sí, sí, en efecto. Un comentario ahí de Francisco Ciruela. Por mi parte, solo dar las gracias al doctor Jens por su fantástica ponencia. Yo he tenido la suerte de ver varias versiones de esta presentación al ser parte de ARUP. Siempre es bueno verlo desde un punto de vista, de otro punto de vista de los expertos. En efecto, ARUP estuvo muy representado estuvo representado en el comité de expertos, en concreto estaba Brian Simpson, que es el geotécnico emblema de ARUP, o era, ahora ya debe estar bastante jubilado, y por tanto sí, ARUP fue un actor importante en el comité de expertos. Todavía sigue Brian de vez en cuando. Sí, ya lo sé. Me lo encontraba antes de la pandemia, me lo encontraba con cierta frecuencia cuando iba a Londres, etcétera. Vamos, somos buenos amigos, pero ahora hace mucho que no lo veo. Pero bueno, la última vez que lo vi continuaba activo, pero con cierta calma, comparado con sus épocas tope. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Listo, doctor. Pues creo que no hay más preguntas. Simplemente reiterarle nuestro agradecimiento por la súper interesante presentación. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que se dirige aquí a la sociedad. Por mí, encantado de haber podido dar esta charla y de nuevo agradecidos, porque siempre es un placer estar en contacto con la sociedad mexicana, que es una sociedad muy importante dentro de la ingeniería geotécnica mundial, porque tiene que lidiar con problemas especialmente difíciles, por tanto es siempre una referencia. Correcto. Roberto, no sé si quieras comentar. Igualmente, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la coordinación de este magnífico evento y nuestro reconocimiento también al doctor Antonio Jens. Yo le dije Jens al principio, pero es Jens Solé. Ya sé que tiene varias acepciones en diferentes comunidades, porque me estaba comentando en un principio que a veces le cambiamos el apellido constantemente. Pero realmente la presentación del día de hoy
nos ha dejado con inquietudes a investigar y no soslayar nunca cualquier información que estemos viendo que se está alejando de los parámetros que hemos fijado para realmente estudiar y lograr interpretar adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Para la lección que nos deja el día de hoy, el doctor Jens es muy valiosa. No nada más nos tenemos que apoyar en los conocimientos, sino también en la interpretación y como bien dijo, no hay dos obras iguales. Siempre hay que estudiarlas, tomarles el pulso, sacarles sus biopsias y siempre estar muy presentes para saber cuáles son los síntomas que nos va a ir presentando. Muchísimas gracias, un abrazo y muy amable por el tiempo que nos ha dedicado aquí a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Ha sido un placer, muchas gracias y hasta la vista. Hoy. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego y muchas gracias también a los asistentes. Sí.